Vamos a ir a la palabra de Dios. Esta mañana les quiero hablar de una historia de un joven egipcio, que puede ser la historia de cada uno de nosotros, si nosotros lo miramos con nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón, y recordamos aquel día cuando el Señor Jesús vino a nuestra vida, a nuestro corazón. Y quiero que vayamos esta mañana a 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 11. Y dice así la palabra de Dios: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido a fuego, y se habían llevado cautivas las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con lo suyo a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Voy a hacer un intervalo acá. Qué importante es cuando nosotros llegamos al punto de llorar hasta que no te quedan las fuerzas. ¿Ha estado usted ahí en ese lugar? Porque es un lugar que solo Dios puede llevarte. No es un lugar que tú y yo quisiéramos ir. Pero hay momentos en la vida, a lo largo del camino, y debemos recordar que David en ese tiempo, él se había ido de Israel, se había pasado a Gat, estaba peleando con los filisteos, a favor de los filisteos, y llegó un momento que tenían que ir a luchar los filisteos contra Saúl, y los generales filisteos le dijeron al rey Gat que lo devolvieran a David. Y lo devolvieron a David. Entonces ellos volvieron. Los filisteos fueron y lucharon y pelearon contra Saúl, y tal es así que lo derrotaron. Pero David fue en busca de Siclag, donde esa ciudad donde habían dejado a toda su familia, a todos sus hijos, a todas sus hijas, pero todos los que estaban con David, que eran 600 hombres con su familia, era una ciudad. Y vemos acá que David en ese tiempo andaba descarriado, porque cuando uno se va, porque nadie a David le había dicho que se vaya de Israel, de Jerusalén, del lugar donde él estaba. Pero él se fue porque él había dicho: un día Saúl me matará. Y se fue huyendo de Saúl y se pasó al ejército de Gat, de los filisteos. Y esta es una buena historia para que nosotros recordemos que si nosotros vivimos de cualquier manera, un día tendremos que llegar a llorar hasta que no te quede más fuerza. ¿Me entiendes? Porque a veces pensamos que podemos vivir de cualquier manera y no se puede vivir de cualquier manera. Uno debe obedecer lo que el Señor nos dice. Pero cuando tomamos decisión, como tomó David, de irse, porque Dios no le dijo, bueno, ándate acá, quédate acá. No, él se fue solo por su cuenta. Y muchas veces nosotros somos hombres y mujeres que tomamos decisiones por nuestra cuenta. No ponemos a Dios primero, no consultamos con el Señor primero,
Porque fíjese acá que dice el versículo 5, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jerrelita, y Abigail, la que fue mujer de Nadab, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo a David. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y dice, mas David se fortaleció en Jehová. David acá tocó fondo en su vida. Había llegado a un punto que él, cuando lloró hasta el extremo, ahí figura del arrepentimiento. Yo no sé cuál habrá sido la oración de David en ese momento, pero dice que él se fortaleció en Jehová su Dios. Ahí en ese momento, cuando tenía todo perdido, sus hijos, sus mujeres, todo el campamento, él tocó fondo. ¿Y sabe lo que sucedió? Dice que el versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech, yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar le acercó el éfod, y David consultó a Jehová. No vemos ninguna parte mientras él se fue a Gat, mientras estuvo en todos los sitios, que David haya consultado con Dios. Pero qué bueno es cuando nosotros tocamos fondo y nos volvemos a fortalecer en Él y empezamos nuevamente a consultarle a Él. Porque Dios nos ha prometido, clama a mí y yo te voy a responder. Pero no vemos a David durante todo ese tiempo que andaba descarriado. Porque le digo más, los amalecitas fueron más misericordia que David. ¿Sabe por qué? Porque David, cuando atacaba los campamentos y los saqueaban, él quemaba todo. Destruía toda señal que podría quedar y que mañana lo pudiera incriminar. ¿Me entiende? Quiere decir que ellos fueron más misericordias que David. ¿Y qué pasó? Tuvo que tocar fondo. Porque Dios es un Dios que tiene el control, pero también que tiene el control de mi vida. Y Él no me va a dejar caminar de cualquier manera. Porque Él es el único que me va a instruir en justicia y en verdad. Y Dios quiere que vivamos en verdad, no que vivamos de cualquier manera. Y vemos acá que David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Mire qué cerca estaba Dios, qué cerca estaba el Señor. Cuando uno está angustiado y toca fondo, Él está ahí. Y cuando Él lo consultó, le dice, los voy a alcanzar. Dice, persíguenos porque lo vas a alcanzar y ciertamente librarás a los cautivos. Y vemos acá, dice que partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y dice el versículo 11, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron de beber agua. Quiero decirle esta mañana que en todo ese tiempo que David andaba descarriado, que David se había pasado al campamento de los filisteos, que luchaban a favor de ellos, David seguía siendo un rey ungido, porque Dios lo había ungido para ser rey.
No es que le había quitado la unción del rey. ¿Qué pasa? Que todavía no había llegado realmente a ser rey. Y vemos acá que en todo ese tiempo que David andaba vagando por el desierto de Judea, antes que David tomara el trono, el cual legítimamente le correspondía a David. Y vemos esto, y también esto nos trae un recuerdo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es el Hijo de David, conforme a las Escrituras. Porque Jesús también él fue rechazado por su propio pueblo. Jesús también fue despreciado por ellos. Pero sabe, hermano y amigo, hoy estamos muy cerca de aquel día que está llegando, en el cual el Señor Jesús se va a sentar en el trono de David, conforme a las Escrituras. Porque en Lucas 1:32, cuando viene el ángel a María, le dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Sabe, hermano? Actualmente nosotros vivimos en una época en la cual el Señor Jesús sigue siendo rechazado. No es normal ni es común que usted pueda hablar libremente con la gente, porque hoy todavía, como le pasaba a David en su tiempo, hoy se sigue rechazando a Jesús. Ahora, ¿qué está haciendo el Señor Jesús? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Qué está haciendo hoy en día el Padre? El Padre que dijo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sabe lo que Dios está haciendo en este tiempo? Dios está haciendo ahí en Hechos 15:14 una escritura que dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Esto fue cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, que era un gentil. Dice que Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Hoy Dios sigue llamando a aquellos que Él escogió antes de la fundación del mundo para que sean parte de su pueblo. Y puede ser en cualquier país musulmán, puede ser en cualquier país hindú, en China y en todas partes del planeta. Dios hoy todavía sigue llamando a aquellos que no hay problema con idiomas, porque Él sabe a quién Él escogió. Y sigue llamando a personas de todo el mundo para que sean parte de su pueblo. Cuando se termine esto, entonces la cosa cambia. Vendrán otras cosas. Pero a día de hoy, Dios todavía sigue llamando. Por eso quiero decirte esta mañana que debes seguir dando testimonio del Señor Jesús. Debes seguir hablando de Él en el momento que tú puedas hablar con las personas y dando testimonio del Señor Jesús. Por más que tú digas, nadie quiere escuchar, todos resisten, porque tú no sabes quién realmente, como tú y yo, hemos creído un día en Jesús. Nadie hubiese dado nada por mí. Nadie hubiese dado nada por ti para convertirte. Pero sin embargo, Él ya te había escogido para creer y ser parte de su pueblo en la persona de Jesucristo. ¿Sabe, hermano? David estaba persiguiendo a los amalecitas después que destruyeron la ciudad de Siclag. Siclag, esta ciudad, representa la fidelidad de Dios con David y con el pueblo de Israel y con el pueblo que es la iglesia. Es un símbolo de la providencia de Dios en tiempo de dificultad. Porque en tiempo de dificultad nosotros le podemos fallar a Dios, porque David también le falló. Pero cuando él clamó, Dios estaba ahí.
Por eso Siclab nos muestra y es un símbolo de la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Aquello que Él provee en medio de tu necesidad. Aquello que Él estaba necesitando esto y Él hace que tú te encuentres justamente con eso que estás necesitando. Por eso a veces, si se te pueden quemar toda esa ciudad, pero es un símbolo de que Él está ahí contigo, que Él está conmigo, y que muchas veces Él hace lo que nosotros no esperamos. Porque yo estoy seguro que David, cuando vio todo quemado, sin mujeres y sus hijos, y todo el ejército guerrero de David, jamás hubiesen pensado que ellos iban a recuperar a sus esposas y a sus hijos y a sus hijas. Y a veces nos pasa a nosotros también, que miramos a nuestros hijos y decimos, está todo perdido, porque también Siclab es todo aquello que se quemó, ¿no? Que se destruye. Pero quiero decirte esta mañana, que no dejes de confiar en el Señor, que no dejes de clamar por tus hijos, que no dejes de orar por tus hijos, porque dice la palabra del Señor que Él no te va a fallar. Él no sabe lo que es fallar. Y dice, clama a mí y yo te voy a responder. Y en un momento, quizás el Señor toque el corazón de tus hijos para traerlos nuevamente o para convertirlos a Él. Porque como sigue buscando hombres y mujeres de todo el mundo para que sean parte de su pueblo, y si ellos han sido escogidos para salvación, no va a haber nadie ni nadie que se interponga. Ahora, siempre esa es la manera de Dios, no es la manera nuestra. Porque cómo nos gusta orar por nuestros hijos, pero que Dios no toque nada. Si es posible, Señor, acarícialo. Que no sufran. Dice, yo lo único que pido es que mis hijos no sufran. Mire, tus hijos tienen que sufrir. David tocó fondo, lloró hasta la extenuación. Pero ahí recién pudo fortalecerse el Señor y ver la mano milagrosa de Dios proveyéndole lo que él necesitaba. ¿Sabe, hermano y amigo? Dice acá que los hombres de David encontraron a un joven egipcio, el cual estaba enfermo, desamparado en el campo. Y me gusta esta palabra que dice, y lo llevaron a David. Dígalo conmigo. Y lo llevaron a David. Dígalo otra vez. Y lo llevaron a David. Mire, vemos acá que el amo amalecita lo había abandonado. Ahí en 1 Samuel 13, 11 al 12. Vamos a leerlo acá en la Biblia. Porque dice, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron de beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió él en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y 3 noches. Yo quiero decirle acá que el campo donde dice que los hombres de David encontraron a este joven egipcio es una figura del mundo. ¿Me entienden? Simboliza el presente mundo malo. Porque lo dice ahí el Señor Jesús cuando hablando de la parábola de la semilla, en Mateo 13:38, dice, el campo, ¿qué es? El mundo. ¿Entienden? La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Y acá, en esta historia, encontramos todo. Encontramos al campo, figura del mundo, donde está este egipcio, figura de un hombre que ha vivido toda su vida en el mundo. Encontramos los hijos del reino, que estaban con David.
Y también encontramos los hijos del malo. Y yo quiero que usted vea una cosa. Porque esta historia de este joven egipcio, si usted mira el mundo hoy como está, es una historia que lo va a conmover. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está en esa condición y hoy ve que el pecado se propaga cada vez más, es cada vez más aberrante, es cada vez, hermano, que uno se queda sin palabras. ¿Por qué? Porque uno lo está mirando de otra óptica. Uno está viendo todo lo que está pasando y le digo, le soy sincero, yo quiero irme con Cristo, pero todavía no es mi tiempo. Pero si uno ve cada cosa inexplicable, porque la maldad ha aumentado a tal escala que no se puede casi descifrar, pero cada uno nos damos cuenta de lo que está pasando. Y saben, en esta historia de este joven vemos a este hombre que su amo lo había abandonado, su amo lo había dejado tirado. Y vemos acá, como dice Efesios 2:12, que dice el apóstol Pablo, hablando de nosotros, aquellos que Cristo encontró en el campo, porque hubo un tiempo, y yo quiero que usted reflexione en esto también, que se acuerde cómo usted vivía en el mundo, porque a veces nos queremos aferrar tanto a este mundo, pero recuerde a ver si usted tenía estas cualidades cuando usted vivía en el mundo. Mire lo que dice Pablo en Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire qué situación. Para todos aquellos que no tienen a Cristo, qué situación hoy en día. No tienen esperanza y no tienen a Dios. Y hermano, a veces usted se queja, a veces usted despotrica, a veces usted se hunde. Pero acuérdese que un día usted estaba hundido y Él vino a usted. Acuérdese que en el mundo la gente está sin esperanza y sin Dios. Que le rezan a los ídolos mudos, le hacen esto o aquello, hacen toda clase de sacrificio, como nos mostraba esta mañana Diana, cuando Elías levantó el altar, pero cuando lo levantaron ellos, clamaban y se rasgaban y no le contestaba. Hermano, no te puede contestar Dios, porque Dios escucha el clamor de los suyos. Por eso Él dice, a los suyos, aquellos que tienen a Dios y aquellos que tienen esperanza, Él le dice, clama a mí, yo te voy a responder. Pero si usted ve toda la miseria que hay, porque la gente no tiene esperanza. Por eso le voy a decir algo, tenga cuidado con quién se junta en el mundo. Tenga cuidado cuáles son los amigos que usted elige. ¿Sabe por qué? Porque fe engendra fe. Y amargura engendra amargura. Incredulidad engendra incredulidad. Esperanza solamente le pueden dar a aquellos que tienen esperanza. Hablarle de Dios solamente le pueden hablar a aquellos que han recibido al Hijo de Dios en sus corazones. Por eso tenemos que hacer distinción, no de la gente, pero sí distinguir y saber. Porque la Biblia dice que el hombre natural no conoce las cosas del Espíritu. Y si Dios ha abierto tus ojos, tú eres un hombre con ojos abiertos para poder hablarle y contar lo que Dios ha hecho por ti. Hermano y amigo, vemos acá que ahora, en este tiempo, ese mundo que estamos viendo afuera, esa gente, esas personas que están sin Dios y sin esperanza en este mundo, ahora ellos pueden probar como probó este egipcio. Porque dice que le dieron pan y agua, y el pan de vida es Jesús.
Y el agua de vida es el poder del Espíritu Santo que viene a nuestras vidas y que nos levanta ahí del campo. Ahora vemos acá que dice la palabra, lo trajeron a David. Lo trajeron. Alguien te tiene que haber traído a ti. Porque tú, cuando te encontraste con él, alguien te habló de él. Alguien debe traerte a Jesús. Por eso la importancia de que tú y yo sigamos dando testimonio de Jesús. ¿Se acuerda cuando Simón encontró que viene y le dice a Pedro, hemos encontrado al Mesías? Y dice que lo trajo a Jesús. ¿Se acuerda de esa historia? Y bueno, hermano, si usted tiene al pan de vida en su vida y usted tiene el agua de vida en su vida, usted también es una persona que puede traerlos a Jesús. ¿Me va entendiendo? Porque quiero que le quede claro esto. Quiero que no se entregue, quiero que no se rinda, quiero que siga peleando. Porque usted es el instrumento en el lugar donde usted se mueve para ser uno de aquellos que los puede traer a Jesús. Porque no dice que vino todo el pueblo de Israel. No, hubo hombres de David que lo trajeron a David. Y David es la figura del Señor Jesús. Entonces dice ahí en 1 Samuel 30:13, David hizo algo con este joven egipcio. ¿Sabe lo que hizo? Lo interrogó. Le preguntó, y mire lo que dice acá en el versículo 13. Y David le dijo, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y él le dijo, soy un joven de Egipto, siervo de una malecita. Mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace 3 días. Acá yo quiero que usted vea algo importante para usted. Y que hoy en día, como nos decía Diana esta mañana, que ella le decía, Señor, cambia mi lamento. Yo quiero cambiar mi lamento, Señor, no quiero mi lamento. Y ¿sabe lo que estaba diciendo? Señor, yo no quiero esto. Pero a veces, ¿cuántas veces cantamos algo que no es verdad con tu corazón? ¿Sí o no? Pero mire lo que le dijo este hombre. ¿Sabe, hermano? Soy un joven egipcio, siervo de una malecita. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Nos enseña que para ir a Dios, nosotros debemos ser sinceros. ¿Quieren que se lo repita? Que para ir a Él, tú y yo debemos ser sinceros. Si queremos encontrar respuesta del Señor, tenemos que ser sinceros. Vemos acá que este hombre, en esa condición que él estaba, cuando él le dijo la verdad a David, y esto es determinante para nuestra vida de pecadores, porque a veces queremos esconder, y mientras tú escondas, no vas a poder hacer nada. Porque este hombre no le ocultó nada a David. Le dijo, soy hijo de egipcio, mi amo es una malecita, me dejó tirado. Y sabe, hermano, si tú ocultas cosas al Señor, no vas a encontrar respuesta, no vas a encontrar ayuda. Y a veces nuestros problemas se agrandan porque no le decimos al Señor la verdad. Se agranda porque no queremos contarle la verdad. Y le estamos contando la verdad a quien la conoce. ¿Me explico? Entonces vemos acá que nosotros no podemos tener una conversión silenciosa en Jesús. A veces nosotros, no, yo le hablé de Jesús, Él creyó. Mire, hermano, ningún hombre ni ninguna mujer que ha creído en Jesucristo puede quedarse en silencio. Si todavía está en silencio, le digo esta mañana, no ha sido convertido. Hace un tiempo atrás hablaba con una persona y me decía así porque mi hijo
Se separó de la primera, se separó de la segunda y se va a separar o se separará de la tercera. Y entonces yo le digo, mira, yo a tu hijo lo identifico con un hombre que nunca se convirtió. Porque puede haber venido contigo a la iglesia, pero la conversión pertenece al Señor. Para mí sigue siendo una persona que está en el mundo, nada más que va a la iglesia. Y usted sabe que hoy en día en la iglesia sucede eso. No llame cristiano a los que van a la iglesia. Llame cristiano a aquellos que le dan un testimonio verdadero de Cristo. Porque hay mucha decepción hoy en día. No, dice, las iglesias están mal. No, mire, los que están mal son los que siguen sin Dios. Los que siguen sin esperanza. Pero aquellos que han creído en Jesús tienen el pan de vida. Tienen vida. Esa es la gran diferencia. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y acá está la clave, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Uno tiene que creer que Jesús es el Señor y uno debe de creer en su corazón que Jesús resucitó. Mientras la persona no crea esto, puede hablar de Jesús, pero en su corazón todavía no ha creído que Jesús resucitó. ¿Me entiende? Porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad del corazón. Y David lo dijo ahí en el Salmo 51, versículos 5 y 6. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y he aquí, escúcheme bien, he aquí, es como decir, miren aquí. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y lo está diciendo David, este Salmo 51, el cual durante un año escondió su pecado. Y lo dice el Salmo 32. Cuando callé se envejecieron mis huesos. Porque cuando uno calla y uno no le dice la verdad al Señor, cuando tú debes perdonar pero no perdonas, ¿entiendes? Nos está, dice, yo le estoy pidiendo pero Dios no me contesta, porque no hay verdad. Porque Dios sigue siendo Dios y Él ama la verdad, ¿dónde? En lo íntimo, en tu corazón. Por eso, hermano y amigo, si el Espíritu Santo te redarguye con un asunto, tienes que decirle la verdad. Porque Él te está redarguyendo de eso que Él ya vio en tu corazón. ¿Me entiendes? Entonces vemos acá que David dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David llegó a la conclusión, Señor, yo no puedo esconder más esto. Y le confesó el pecado. Y Dios lo perdonó, porque Dios es un Dios que sigue perdonando pecados. Y sigue amando al pecador. Y Mateo 12:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando venían los fariseos, Jesús le dijo, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? No se puede. ¿Me entienden? Porque uno habla de lo que está acá adentro. Uno puede hablar de muchas cosas. Pero al final, usted va a buscar la manera de hablar de Jesús. Si usted tiene a Jesús morando en su corazón. Mira, estos días tuve un amigo y bueno, hablé de todo, pero donde podía. ¿Sabe lo que hacía? Metía bocadillo. Le hablaba de Jesús. Y lo único que hice durante 2 días, ¿sabe lo que hice? Darle testimonio de las cosas que el Señor ha hecho. Darle testimonio cómo nosotros llegamos al Señor. Y sabe, hermano, a tu testimonio nadie lo puede refutar. Porque usted puede decir, sí, pero eso, sí, es tu testimonio. Tu testimonio es lo más valioso que tú tienes
para hablarle a un inconverso. Hola. No se me duerma. Tu testimonio, lo que Él ha hecho por ti, esa es la espada que tú tienes para ir y contarle. ¿Cuánto fue la última vez que le diste tu testimonio a una persona? ¿Sabe, hermano, qué hacemos? Nos olvidamos cuando Él nos encontró en el campo. Pero yo no me puedo olvidar de lo que Él ha hecho. ¿Sabe, hermano? Acá vemos que este hombre, el joven, confesó que había sido esclavo de una malecita y que la malecita lo había abandonado cuando él enfermó. Y yo quiero que usted vea cómo este amo que tenía en la malecita lo abandonó. Porque sabe, hermano, nosotros no podemos servir a dos señores. Y lo dice la Biblia acá en Romanos 6, 16 al 20. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y escuche lo que dice el versículo 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Así que como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Hermano, no podemos vivir con Dios y no podemos vivir con el mundo. No podemos caminar bajo dos aguas. Y hoy en día, escúcheme bien, muchos caminan en dos aguas. Porque si he sido libertado del pecado y he sido libertado de la iniquidad, he sido hecho siervo de la justicia. Y cuando hablamos de la justicia, hemos sido siervos de Dios, siervos de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo Judas, siervo del Señor Jesucristo. Para eso Dios nos liberó. ¿Está de acuerdo usted conmigo? Amén. Entonces, hermanos, tenemos que seguir el camino que Él nos marcó. Porque Satanás es un amo cruel. Cuando este esclavo suyo ya no le sirvió, ¿sabe lo que hizo el diablo? Lo desechó. Y como vemos en esta historia. Pero mire la diferencia entre un amo y otro amo. Porque a veces el diablo te hace creer que si tú sigues cierto camino, te va a ir bien. Pero yo no me olvido cuando seguí ese camino, cómo había quedado. Y mire lo que pasa acá. El amadecita era un hombre insensible. No tenía sensibilidad. No le importó nada a su siervo. Pero qué contraste vemos en David, el cual es figura de nuestro Señor Jesucristo. Porque a David sí le importó el joven. David sí lo atendió al joven. David sí le preguntó al joven quién era, de dónde venía, qué había hecho. Mire, David era un hombre que se preocupaba por las necesidades de sus hombres. ¿Sabe, hermano? Qué importante es verdaderamente, si tú y yo nos hemos convertido, haber cambiado de amo. Por eso amo a Cristo, porque ha sido tan sensible para conmigo. Yo no me olvido cuando era esclavo en el mundo en el cual vivía y en el cual vivo. Esclavo del pecado, esclavo de una cantidad de cosas que dominaban mi vida. Pero ¿quién me encontró en el campo? Señor Jesús. ¿Quién vino a mí? El Señor Jesús. ¿Quién me conocía?
el Señor Jesús. Y sabe, hermano y amigo, cuando Él vino a mi vida, por primera vez pude saber y reconocer lo que era la paz, lo que era el amor, lo que era tener seguridad, porque la seguridad está en Jesús. Y hermano, estoy tan contento, estoy tan gozoso de tener a Jesucristo como mi Señor, como mi dueño, como mi Dios en los cielos y como mi Dios acá abajo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús pagó el precio de mi redención. Jesús pagó el precio. Y no solo que pagó el precio, ¿sabe lo que nos espera a nosotros los hijos de Dios? Los que hemos sido libertados de la iniquidad, del pecado, de la injusticia. Nos espera algo glorioso. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no solo nos redimió, no solo nos salvó, no solo pagó el precio, sino que Él hizo algo extraordinario. Él, como David, Él compartió y va a compartir su gloria con nosotros, aquellos que éramos esclavos, que vivíamos en el mundo sin Dios y sin esperanza. Porque Él le dijo, yo quiero que busque usted ahí, en Juan, la oración de Jesús, Juan 17, 24, en su Biblia, búsquelo. Juan 17, 24. ¿Lo tiene? La oración sacerdotal del Señor Jesús. Porque Él no solo nos libró, no solo nos perdonó, sino que lo mejor está por venir. Porque Él le dijo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús hizo esta petición al Padre, que todos aquellos que eran esclavos y siervos de la malecita egipcio perdidos en el mundo y que hemos venido a Cristo Jesús, un día que es pronto, conforme a las Escrituras, estaremos en la gloria con Cristo. Hermano, hay mucho por delante para usted y para mí. Por eso no se entretenga mirando espejitos de colores. Vuelve a reafirmar su fe en Cristo. Vuelva a recordar cómo Él lo buscó. Porque usted no estaba buscando al Señor. Usted no estaba buscando a Dios. Dios lo estaba buscando a usted. Dios fue a su lugar y lo encontró. En esa madrugada, en esa hora tardía, Él fue a buscarlo a usted. Porque, hermano y amigo, en la historia del egipcio, es la historia de cada uno de nosotros. Porque si usted no lo ve, es muy claro, porque esto ha sido a lo largo de todos los siglos, aquellos que el Señor Jesús ha ido y ha buscado y ha encontrado. ¿Por qué? Porque antes éramos ciegos, pero ahora podemos ver. Antes no sabíamos nada de los pactos, no sabíamos nada de las promesas. Y esta mañana, mientras oraba, me acordaba del ciego Bartimeo. Porque el ciego Bartimeo escuchó que Jesús entraba a Jericó. ¿Y qué empezó a hacer Bartimeo? Era un hombre ciego. Empezó a clamar, Hijo de David, ten misericordia. Y sabe, hermano, lo querían callar a Bartimeo. Pero dice que gritaba más fuerte. Porque el Hijo de David tiene misericordia. El Hijo de David tiene compasión. El Hijo de David es el único que puede abrir los ojos de los ciegos. Y Él le dijo, tráigamelo a mí. Y le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y esta mañana el Señor también te pregunta a ti, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas
que te haga. Pero el ciego Bartimeo le dijo: Señor, que recobre la vista. Quizás esta mañana necesitas recobrar la vista. Quizás esta mañana necesitas recuperar tu oído. Quizás esta mañana necesitas volver a ser sensible al Espíritu Santo. Quizás esta mañana necesitas hacer la de Bartimeo, que tiró la capa de religiosidad, la capa con la cual él se cubría. Y dice que Jesús, cuando él le pidió: Señor, quiero que recobre la vista, dice, lo primero que el Señor le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Pero hay algo interesante en este hombre, Bartimeo. Dice que se fue y siguiendo a Jesús. No podemos que el Señor nos abra los ojos para seguir haciendo la nuestra. Él nos abre los ojos para que lo sigamos, para que sigamos confesándolo, para que sigamos anunciando que el Hijo de David tiene misericordia, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de gracia, que Dios es un Dios que perdona, que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda. Que el sacrificio de Cristo es suficiente. Que cuando abundó el pecado, ha sobreabundado la gracia de Dios. Por eso yo te invito esta mañana. ¿Qué necesitas? Dile la verdad. Dile la verdad. Señor, yo necesito esto. Señor, yo necesito, porque cada uno necesita cosas diferentes. Bartimeo necesitaba volver a ver. Quizás tú en este tiempo necesitas volver a ver. Necesitas aún volver a comprometer tu corazón para Cristo. Necesitas quizás volver a levantar tus ojos a aquel que es todo amor. Y volver a enfocarte en aquel que es la vida, en aquel que es la esperanza, en aquel que es el amor. Porque los problemas muchas veces nos ciegan, pero Él todavía sigue abriendo los ojos. Él sigue abriendo los oídos de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es un Dios de gracia. Es un Dios tierno. Jesús es un amigo fiel. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Porque perdido yo estaba, Señor. Y me identifico con este siervo egipcio. Pero tú viniste a mi vida. Tú cambiaste mi corazón, Señor. Un día muy especial. Y hoy puedo decir: Cristo vino a mi vida. Un día muy especial. Y cambió mi corazón. Y me mostró un nuevo andar.
muy especial, cambió mi corazón, me mostró un nuevo amor, y esa es la razón por la que vivo. Gracias por tanto amor. Gracias, Jesús, por ese amor entrañable, por tu palabra, por tu voz a mi corazón. Gracias. Esa es la razón por la que te sigo hoy. Aleluya. Aleluya. Oh, glorioso. A ti sea la gloria, Señor. Aleluya, no olvido el día que viniste, el día que me levantaste, el día que me llenaste de tu paz, el día que me diste tu amor, el día que entendí y comprendí que fui amado por Dios. Aleluya. Dice que siguió a Jesús. Y hay una canción que dice: amarte solo a ti. Amarte solo a ti, Señor. Aleluya. Amarte solo a ti. Solo a ti. Porque cuando se abre los ojos, Amarte solo a ti. queda Jesús solo. No hay otro como Él. No hay otro tan hermoso.